Buenos días tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a la clase para el día de hoy de Antropología Política al respecto de seguir analizando los fundamentos de la antropología política. El día de hoy estableceremos los elementos importantes para tratar de ahondar sobre la teoría y la sabiduría práctica encontrada desde el devenir de la política, desde Tucídides a Thomas Hobbes. Para ello analizaremos los siguientes conceptos clave: naturaleza, cultura, ser homo y naturaleza, ser persona y su integración social, ser cultural, condición humana, ser ontológico, ser sociocultural, mundo objetivo, mundo real. A continuación, las dimensiones políticas del vínculo social, la deriva antropológica del problema hobbesiano. Gesta del pensamiento político. Thomas Hobbes ganó una inesperada celebridad en 1651 al publicar el Leviatán. Esa inmensa fama no era cosa por él esperada, puesto que las ideas que ahí exponía ya las había desarrollado en 1642 en la obra Los elementos de la ley natural y civil, de los cuales hace parte a El Ciudadano, donde están contenidos tanto su muy lúcido análisis de la naturaleza humana como su propuesta de un Estado de derecho. Con esta idea se entiende que el origen del pensamiento político se gesta en el establecido de que la razón humana establece como condición nuestra naturaleza y en ese sentido ser codiciosos y pugnaces, y por ello la idea de ser gobernados de alguna manera, y que el orden es un juego contrastante y alterno entre la jerarquía y la igualdad. En el Leviatán, Hobbes dedicó prácticamente la mitad de su fuerza de análisis al concepto de Estado, con el fin de demostrar las razones por las cuales todos los estamentos sociales, incluida la Iglesia misma, que para ese entonces seguía disputando el poder político con la corona, debían estar sometidos a la soberanía de un Estado. Y a colación de ello, podemos reflexionar esta idea apuntada de Marshall Sahlins en 2008 que dice: pero la idea de que somos sirvientes involuntarios de nuestras disposiciones animales es una ilusión. Como pueden ustedes notar hasta aquí, el pensamiento político y visión del mundo de Thomas Hobbes es sorprendentemente original y sigue siendo hasta nuestros días un ejemplo claro de cómo entender la política contemporánea, ya que una de las principales inquietudes de este personaje fue la de resolver el problema del orden social y político y tratar de establecer cómo es que los seres humanos podemos vivir juntos en paz y evitar peligro y temor de un conflicto civil. Y con ello podemos también notar que es a partir de estas ideas biológicas y de la naturaleza o del entendimiento de la naturaleza humana que da por entendidas pues algunas ideas centrales para propósitos de generar un concepto clave en el Estado, que es precisamente el Estado de Derecho. Lo que tenemos entonces con Hobbes es que si se tiene un estado de naturaleza y ese estado de naturaleza, a propósito de conseguir una forma de vivir equilibradamente, y dado que ese estado de naturaleza original es o nos expone a una situación de temor y de constante riesgo, que de acuerdo a Hobbes se parece mucho a una guerra civil, y asumiendo una noción más realista de la naturaleza humana, es que uno de los establecimientos fundamentales a los que logra concluir Thomas Hobbes es precisamente el Estado de Derecho. Hasta aquí podemos establecer en términos analíticos hobbesianos que, dada la preocupación por la igualdad y los derechos, vivimos en un mundo donde todos los seres humanos
se supone que teníamos derechos, es decir, que las reivindicaciones morales protegen nuestros intereses básicos. Pero ¿qué o quién dictamina o determina cuáles son esos derechos y quién los hará cumplir? Sobre todo si tenemos un devenir de egoísmo evolucionista, ¿no? Tan es así que el pensamiento occidental celebró el etnocentrismo, tomando solo algunas de las prácticas tradicionales como prueba de las teorías universales de la conducta humana. De hecho, la antropología es una historia de la conducta humana a esos niveles etnocéntricos. Por ello, nuestras conductas humanas aún hoy nos lastiman, ya que de acuerdo a Marshall Salins, por mucho tiempo hemos sido la mitad bestias y esa mitad, juzgada como hecho de la naturaleza, ha parecido más difícil de manejar que ningún otro artificio de la cultura. En este entendido, nuestra conducta como el elemento fundamental que nutre al individuo o al hombre y que de alguna manera va a contener esa necesidad de otorgarle derechos. Y en adelante vamos a tener un pensamiento político perenne, ¿no? Es decir, con todos estos postulados primeramente aristotélicos que le antecedieron los elementos socráticos y platónicos, y en todo este devenir filtrados por las diferentes etapas de la historia, incluidas la Edad Media, y hasta el pensamiento juvesiano por ahí de inicios del Renacimiento, me parece que la cuenta es este pensamiento político perenne, ¿no? Es decir, para siempre. Y eso es algo muy riesgoso en el entendido de generar una postura filosófica y política al respecto de nuestra organización. Tucídides, San Agustín, Maquiavelo y hasta los Federal Papers compartían la visión siniestra de la naturaleza humana o han compartido la visión siniestra de la naturaleza humana. Es decir, de acuerdo a Hobbes, en 1650, está entendido de que existe la naturaleza de poder y, y que éste abriga a la humanidad incluso a grados de triunfo. Y que de hecho lo anterior parece ser una glorificación del mundo, ¿no? Por eso la gesta del pensamiento político, sobre todo griego, debe de resaltarse aunado al devenir de todas estas filosofías o ideas políticas. Tucídides es, por las condiciones especiales que concurren en él, un personaje de vital importancia para comprender el pensamiento político de los siglos en adelante. Se trata de un personaje que escribe para gentes políticas acerca de hechos históricos y políticos. A Tucídides lo podemos situar más o menos en el siglo V después de Cristo. Esa peculiaridad en el pensamiento político de Tucídides, que es muy atrayente porque el objeto de su trabajo refleja hechos al tratar de establecer las correlaciones entre lo político y lo militar, y además de ser un testigo presencial de lo que en Grecia en ese momento estaba sucediendo, me parece que le brindan a Tucídides esa circunstancia metodológica hecha con casi una precisión física de la posibilidad de alcanzar una veracidad dado la realidad que le está sucediendo prácticamente frente a sus ojos, ¿no? Y este punto de objetividad que puede verse al escribir sobre las guerras del Peloponeso, me parece que fundamentalmente genera relatos pues muy conscientes y también ideas muy personales, y pues a nivel histórico Tucídides pues es considerado precisamente pues uno de los pioneros en tratar de versar sobre la historia de la política, pero esta historia, insisto, establecida
por una observación directa de los hechos que están sucediendo, y eso vale sobremanera. Las guerras del Peloponeso no son nada menores, ¿no? Son precisamente esas guerras que instauraron el Mediterráneo y que de alguna manera seccionaron pues la fortaleza de las naciones en adelante. Precisamente en las guerras del Peloponeso, por ahí del 411 después de Cristo, Tucídides establece que los horrores que sufre la sociedad solo pueden ser contenidos por el poder del soberano, es decir, da cuenta de que toda esta manifestación o expresión de la naturaleza al querer formar formas de organización deben de alguna manera regularse por el poder que ejerce en este caso pues un líder o un gobernante, y esto definitivamente da a la postre esta génesis del pensamiento político, que para los antiguos griegos las fronteras entre sociedad y naturaleza nunca estuvieron delimitadas, y que generalmente estaban en un número más o menos perfecto de armonía. La justicia estaba basada en la concepción de un Estado compuesto en partes iguales. Lo que quiero decir con esto es que las opiniones políticas de Tucídides pueden verse en los juicios que hace en primera persona, obviamente en su obra, en precisamente el análisis de la obra de las guerras del Peloponeso, precisamente de estos juicios que hace sobre las instituciones políticas y sobre los personajes políticos, tratando de entender la naturaleza del hombre como una fuente que le dima al poder, ¿no? No obstante, la fuente más importante para el conocimiento del pensamiento político de Tucídides es precisamente lo que él encuentra en los discursos. Y esto pues obviamente le implica un razonamiento explicativo que le genera criterios, digamos, filosóficos, que le tratan de hacer un interjuego entre lo que él en su momento determinó como algo oligárquico y el fin último que es la democracia. Entonces, como ustedes pueden notar, esta génesis del pensamiento político desde Tucídides y lo que veremos en adelante tiene precisamente o sigue teniendo estas reflexiones al respecto de nuestra naturaleza humana y de entender cosas que son de interés antropológico hoy, por qué los hombres nos comportamos y actuamos de determinada manera, ¿no? Porque esa pregunta nos va a ayudar a establecer pues estos juicios valorativos de los establecimientos de nuestra cultura o de nuestras culturas, y que encontramos entonces a la cultura como un elemento formativo del hombre. Desde entonces, incluso antes, encontramos reflexiones y razonamientos interesantes al respecto de elucidar sobre los elementos sustanciales en la política. En la obra Las Fenicias de Eurípides encontramos un verso bastante interesante que nos hace reflexionar al respecto de lo que es la igualdad y lo que es la justicia. Y digo, y a colación de que pues es precisamente en la regulación de estas pasiones humanas de su naturaleza que se gesta el Estado. Y Eurípides lo expresa así en este párrafo. La igualdad estableció las medidas y los pesos de los hombres. Les dio números. El ojo ciego de la noche con el día divide igual el círculo del año. Así que el sol y la noche son sirvientes de la humanidad. ¿Y tú no vas a consentir compartir tu casa en partes iguales con él? Entonces, ¿dónde está la justicia? Si ustedes notan, en este agregado del fragmento de las Fenicias, pues vemos por un lado que este entendimiento de que la igualdad y la justicia son una necesidad humana, ¿no? Entiéndase de nuestra naturaleza, porque tenemos que darle una atribución a cada cosa y darle además una asignación. Y en esa asignación, como pueden notar en este párrafo, pues hay una apropiación. Y en esa apropiación
me parece que hay una responsabilidad que puede verse o incluso desde el punto de vista moral, y eso es la justicia, ¿no? Entonces, básicamente nos está diciendo que los hombres nacemos iguales y que en ese nacimiento de igualdad nos pone a la disposición del todo a nuestro alrededor, y ese todo a nuestro alrededor solamente puede ser posible en la medida de que sea un reparto justo, ¿no? Y bueno, estas y otras reflexiones que estaremos revisando en adelante me parece que son importantes, no solamente por su carga filosófica, sino por su carga antropológica, porque a la par de esta reflexión hay vivencias humanas que están sucediendo justamente en ese momento, que están provocando pues las formas y las expresiones culturales que nos van a determinar como hombres políticos, ¿no? Y eso me parece que también es sustancial para el entendimiento de la antropología política. Haciendo entonces una reflexión de esas anotaciones que hemos visto tanto en Tucídides y que, bueno, de alguna manera retomamos desde Thomas Hobbes, a partir de aquí la sociedad y la naturaleza se definen como contrarios o se van definiendo como, como contrarios. Por una parte, la naturaleza es una physis, ¿no? Que en este caso es pues esta parte biológica, física, química, y por otra parte la sociedad es este nomos, es este contenido de la razón, este sentido de organización, este sentido de autorregulación que hasta ese momento pudiera preverse como una convención, como una especie de pacto, ¿no? Que es precisamente, digamos, el parteaguas de análisis que establece Thomas Hobbes en su obra. Así que el tema del ser hombre, a colación de rebasar el concepto aristotélico de política y entendiendo que el hombre es un animal político por naturaleza, entonces hay una premisa metafísica, ¿no? Es decir, algo que está más allá de lo físico, y tenemos entonces un triángulo metafísico que nos pudiera ayudar a entender o a delucidar un poco más el concepto de política y cómo que este ha venido evolucionando, ¿no? Entonces tenemos por un lado que en este triángulo metafísico, en la base, tenemos sistemas culturales de igualdad y jerarquía en prácticamente todas las culturas, y que en prácticamente todas las culturas encontramos este sistema cultural que se ve filtrado por una infinidad de mecanismos de control y que como colaterales que llegan a un mismo punto, que en este caso forman precisamente el vórtex del triángulo, está por un lado la naturaleza humana presocial y por otro lado la naturaleza humana antisocial. Y después de este vórtice, ustedes no sé qué piensan, podría encontrarse otro que precisamente empiece a abrir, ¿no? Generando una especie de reloj de arena, digamos, como de gráfico de reloj de arena, que es precisamente lo que nos está dando como resultado las formas modernas de entender la política y los contextos en nuestra sociedad actualmente. Pero esta última forma de expansión que les he propuesto sea probablemente no la única. Puede ser que la forma sea cíclica, que la forma sea en espiral o que la forma sea como en una especie de bucle infinito. Entonces, hay varios dilemas que los antropólogos tenemos que dilucidar para entrar al terreno del análisis de lo político. Un paradigma importante que actualmente nos ha puesto sobre la mesa pues las definiciones antropológicas ha sido el establecimiento de lo bueno y de lo malo, ¿no? No porque la antropología se encargue de dilemas meramente morales o de dilemas meramente filosóficos, sino porque son las formas en las que los seres humanos situamos a cada una de ellas. Hemos, por ejemplo, situado a la naturaleza como lo bueno y a la cultura como lo malo. A la naturaleza como lo bueno porque pues es precisamente su esencia la que nos define, y la cultura porque es precisamente su condición filtrada por esta expansión de la sociedad que nos define lo malo, ¿no? Y ese es un dilema que en algunas obras de también griegos, sobre todo por ejemplo
esta que les pongo en la pantalla, que encontramos en la Antígona de Sófocles, pues nos hace reflexionar sobre estas premisas que van a dar como resultado pues una cultura de la política, ¿no? Porque lo que encontramos en adelante es un paradigma sociopolítico, es decir, ¿qué posibilidad tendría la cultura si fuera solo un conjunto de asuntos locales, variables de creencias y costumbres, en comparación con las predisposiciones conductuales que estaban arraigadas en la especie y en los imperativos de cada individuo? Esta pregunta no es menor, esta pregunta me parece que es de alta complejidad para entender el paradigma socioantropológico político como de valor fundamental, ¿no? Y la repito nuevamente, es decir, ¿qué posibilidad tendría la cultura si fuera solo un conjunto de asuntos locales, variables de creencias y costumbres, en comparación con las predisposiciones conductuales que estaban arraigadas en la especie y en los imperativos de cada individuo? Si la posibilidad fuese solamente a esos niveles, la única posibilidad que tendría sería una posibilidad psicológica, o podría ser una posibilidad meramente filosófica, o puede ser una posibilidad meramente moral. Pero, tal y como decía Aristóteles, las cosas justas y las cosas correctas. Y el análisis antropológico precisamente es una apuesta a tratar de entender las cosas justas y las cosas correctas. Por ello, debemos de seguir generando premisas del pensamiento político desde sus orígenes. Trasímaco, en su obra La República, homólogo a la obra misma de Platón, nos decía que lo justo no es sino la ventaja del más fuerte, es decir, que la sociedad no es producto de otra cosa más que del interés de la parte más fuerte, ¿no? Y eso me parece que es algo que pareciera obvio, ¿no? De hecho, nuestra familia pareciera que es resultado de esta premisa, ¿no? De que lo justo no es sino la ventaja del más fuerte. Si lo traducimos no solamente a la sociedad, sino lo traducimos a la familia existe porque hay un interés del más fuerte. Y en este caso del más fuerte es nuestros padres. Y muy probablemente no solamente sean nuestros padres, sea, por ejemplo, nuestra especie, ¿no? En ese interés de la parte más fuerte es que existe entonces la familia y es que existe la sociedad. Eh, en el tratar de ahondar sobre estos orígenes, también cabe resaltar que es muy fácil perderse, ¿no? Sin embargo, lo que nos pudiera estar dando guía siempre, y digo que es fácil perderse porque nos puede orientar hacia una postura meramente filosófica o una postura meramente política, pero lo que nos debe de, digamos, inducir es esta parte antropológica, no olvidando las premisas en cuanto a la comprensión del hombre y su cultura. Calicles, en su obra Gorgias, en el 470 a.C., nos decía: las instituciones de buen orden y noble sentimiento no son más que mistificaciones del amor propio y natural, y por ello son mucho más frágiles, ¿no? Es decir, me parece que en un principio todas estas establecimientos políticos, llamémosle instituciones, formas, dinámicas, sistemas, etcétera, se establecen con intenciones, ¿no? Eh, Fundamentalmente instituciones de buen orden en un principio y de un noble sentimiento, apegados, por ejemplo, a lo que pudiera ser la familia, ¿no? Pero de acuerdo a las reflexiones y la evolución que las magnifican, me parece que poco a poco nos podemos ir dando cuenta de que estas de forma inherente son al mismo tiempo mistificaciones, ¿no? Es decir, a propósitos del apego moral, sentimental, emocional que tenemos por el otro, ¿no? Pero que dada la cuenta de ese devenir evolutivo, éstas se van volviendo más frágiles. Por eso es que la ley asume el papel de ser muy duro, ¿no? O el Estado asume el papel de ser muy duro. O la parte institucional asume la parte de hacer las formas cada vez con mayor rigor y con mayor dureza, ¿no? Entonces, pareciera que a partir de aquí y en esta idea encontramos implícito el tema del castigo, ¿no? El tema de la aplicación
de la ley de una forma categórica, porque en esa buena intención y en esa nobleza, si bien es posible hasta ciertas dimensiones de la organización institucional, pareciera que posteriormente y a efectos de la construcción del Estado, esto prácticamente es imposible porque de aplicarse podría generarse una fragilidad, ¿no? Y esta fragilidad podría de alguna manera quebrantar o romper precisamente la estructura de lo que se está formando en aras de una política mejorada, ¿no? Entonces, me parece que hay un establecimiento de la ley y el orden que no es nuevo. Y en ese establecimiento está el condicionamiento de la persona o del ciudadano como una figura que va a permitir, digamos, la armonía, ¿no? Y en este caso, pues el equilibrio. Pero a decir del pensamiento sociopolítico desde el punto de vista de la antropología y a colación de varios estudios y establecimientos de Marshall Salins, esto es una ilusión, porque tal como lo pueden ver en la pantalla, promoviendo la justicia y el juego limpio, haciendo pasar su interés privado a un pensamiento colectivo correcto, los muchos más débiles se aseguran una ventaja que no merecen naturalmente. Y esta esencia que nos presenta Marshall Salles es interesante. Lo que básicamente sugiere es que quienes tienden a generar mayores formas de dominio, de control, de poder, etcétera, son los débiles, y que en ese sentido, en esa, digamos, ventaja que no merecen naturalmente, propician todas estas formas pues institucionales de rigurosidad que van a dar como resultado la conformación del Estado, ¿no? Es decir, en este derecho no natural que existe en las personas, es que pudiera estar sucediendo la apropiación de formas acumulativas que brinden la seguridad, ¿no? Y me parece que esto es interesante porque básicamente lo que nos sugiere Marshall Salins es que el hombre atribuye sus máximos recursos de defensa en la medida que es mayormente débil, ¿no? Es decir, entre más débil, mayores capacidades de sobrevivencia podemos generar para sobrevivir, ¿no? Y me parece que esa es una idea antropológica interesante que nos hace o nos estará haciendo reflexionar sobre muchas formas que tenemos actualmente, sobre todo en el ordenamiento político. Lo anterior podría explicar, por ejemplo, formas tan contemporáneas como la institucionalización de la delincuencia organizada o las formas delictivas tan diversas que existen en nuestra sociedad. De cualquier manera, aludiendo un poco nuevamente a esas ideas de Calicles, cuando lo que es correcto por naturaleza se vuelve así incorrecto, por convención, la sociedad será vulnerable a la ley de la dominación de aquel que pueda aplicarla, sean animales, estados o razas humanas. Entonces otro dilema interesante se nos presenta, ¿no? Es decir, si entendemos que el ser humano tiene un devenir correcto porque así lo ha definido la naturaleza, pero que se vuelve incorrecto porque por medio de la convención social este se ha definido, y al congregarse en una sociedad este se vuelve vulnerable a las formas de aplicación de la dominación, ya sea desde elementos meramente adaptativos humanos y hasta formas políticas como las del Estado. Por ello habrá que situar a la cultura, de acuerdo a Marshall Salins, como pues aquella forma de amplia excusa que nos permite tener una explicación de nuestras propias dinámicas, ¿no?
Como lo pueden ver en la lámina, parece que la cultura humana ha alcanzado hoy su moderna función occidental, una amplia excusa para prácticas culturales éticamente problemáticas como la subordinación de las mujeres, la monogamia serial o el amor al dinero, ¿no? Entonces, por ello es que definitivamente la premisa en el campo de la antropología política es la amplitud del conocimiento de la cultura y a propósito de esas formas que están causando conflicto en nuestra sociedad. Pero el riesgo de utilizar nuestra naturaleza humana como bandera de nuestra excusa cultural, me parece que ese ya es un valor sobreagregado de las dimensiones biológicas constitutivas de nuestro ser. Entonces, es importante decir que la cultura, desde un punto de vista antropológico, y no es algo nuevo, y por eso decía que vamos de Tucídides a Thomas Hobbes, es, digamos, el elemento fundamental a la explicación del hombre en sociedad. En el diálogo de los Melios, en el 440 a.C., encontramos esta frase de Tucídides que dice que la cultura es un disfraz benéfico de la naturaleza humana, interesada sola en sí misma y siempre lista para estallar con furia destructiva, ¿no? Es decir, la organización social, la política, el Estado son construcciones meramente culturales a propósito de un establecimiento de nuestras naturalezas, pero que funcionan básicamente para un fin completamente destructivo, ¿no? Entonces la cultura que hemos hasta este momento considerado idóneas para las formas que tenemos enfrente, y me parece que esto puede abonar a una infinidad de preguntas y de cuestionamientos que hemos hecho anteriormente en clases, establecer que, ¿por qué no cuestionar que probablemente la cultura que tenemos ahora alrededor de todas estas formas institucionales, políticas, económicas, educativas, etcétera, es un disfraz a beneficio de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, aquí hay varias reflexiones porque tenemos que pensar a qué es a lo que debemos de atender para encontrar las mejores formas humanas que nos permitan la secuencia de nuestro ser, ¿no? Y sobre todo porque esas formas de nuestra naturaleza humana hoy en día están siendo muy impactadas, muy modificadas y están siendo adaptadas a circunstancias a excusa de la cultura, ¿no? A grados impresionantes, digo, a grados en el que incluso hemos modificado nuestro cuerpo a partir de esa excusa cultural, ¿no? Es decir, el cuerpo, entiéndase, nuestra naturaleza biológica constitutiva humana, a beneficio de un factor cultural, por ejemplo, el consumo, ¿no? ¿Y por qué digo que lo hemos modificado? Porque, por ejemplo, hemos cambiado nuestro cuerpo, evolutivamente nuestro cuerpo, a raíz de esas formas consumistas, ¿no? Y pues por ello pues tenemos un montón de transgresiones hacia nuestra naturaleza humana que están de alguna manera redirigiendo la sociedad, ¿no? Y eso es muy alarmante, y en términos políticos hoy en día está siendo un capital muy útil, ¿no? Porque este capital muy útil está siendo utilizado para obviamente fines políticos, que diría yo fines de la cultura, o a propósito de una expansión de la cultura, ¿no? Y no necesariamente una expansión de la cultura tiene o tendrá que tener sentidos positivos, ¿no? Porque definitivamente, acuérdense ustedes de ese triángulo metafísico que yo les decía, pareciera que hay una forma a partir de esa base que es inevitable, que muy probablemente se expanda, pero que en esa expansión hay un colateral de afectación y de beneficio que se excusa por la cultura, ¿no? Y me parece que el problema grave es la modificación de nuestras naturalezas humanas con fines políticos, ¿no? Y estas modificaciones se ven en todos sentidos, son modificaciones mentales, son modificaciones corporales, son modificaciones psicológicas, comportamentales, etcétera. Es decir, finalmente podríamos concluir que la forma
cultural política es una forma destructiva de nuestras naturalezas humanas. Y qué interesante es haber llegado a ese punto, ¿no creen ustedes? Tenemos entonces una premisa. La premisa nueva es la libertad individual. De hecho, a partir de esa premisa encontrada por el análisis político entonces, antes al antropológico sociológico, es que vamos a encontrar un montón de personajes que se van a dedicar a tratar de pues ampliar este fin, ¿no? Último al que se ha determinado por dadas todas estas circunstancias, ¿no? Entonces vamos a encontrar en adelante el trabajo de Jacobo Rousseau, el adelante de los trabajos de John Locke, de Immanuel Kant, pues las reflexiones al respecto de esta idea conclusiva a la que a partir de este devenir de premisas pues hemos encontrado ahora, ¿no? En adelante entonces el pensamiento occidental va a tener una utilidad práctica. Eh, Muchos países incluso se van a conformar a partir de esta filosofía política que por ejemplo es la gesta de la política interior de países como Estados Unidos. Y a colación de ello he puesto estas láminas que reflexionan sobre los documentos federalistas que constituyeron a Estados Unidos en su momento, por ahí de los años 1700, 1800, fundamentalmente con John Adams como uno de los, digamos, principales representantes de esta vertiente, que a través de varios trabajos, ensayos, posturas que definen una organización con mayor sentido, pues dan gran aliento a la cimentación de las nuevas sociedades, de las sociedades que se están conformando en ese momento. Junto con los trabajos de John Adams encontramos los de George Washington o los de Abraham Lincoln como aquellos que reflejan esa espiritualidad de la libertad individual y que si le ponemos atención son las esencias que están constituyendo este tipo de países en la actualidad. Y a colación de que en esta excusa de la cultura en la formación política sobre las esencias de la naturaleza humana, inevitablemente el pensamiento político occidental pues encuentra una utilidad práctica de gran atrocidad. Como pueden ver en la pantalla, John Adams lo expresaba en 1807. La humanidad en general se ha entregado a fuertes delirios, viles afectos, deseos sórdidos y apetitos brutales, impulsos corruptos más fuertes que los sociales, ¿no? Y en adelante esta marca va a propiciar los órdenes de gobierno y va a propiciar los órdenes de nuestra sociedad. En una sociedad que conforme avanza pareciera que va siendo cada vez más pues degenerada, ¿no? Pero no todo puede estar solamente en esta postura del gobierno versus ciudadanía, ¿no? La antropología con esta visión tiene la responsabilidad de generar propuestas que puedan probablemente estabilizar los órdenes culturales y sociales, ¿no? Y me parece que en México han sucedido varios ejemplos. Tan es así que pues la antropología política ha estado aparejada, sobre todo desde el inicio de la antropología en nuestro país, con las formaciones del Estado, como formas que pudieran estar provocando pues el desarrollo, ¿no? El desarrollo y el progreso que tenemos en la actualidad. De hecho, tan invadió nuestro pensamiento occidental práctico a las formas políticas que tenemos hoy en día, que es la explicación precisamente de los gobiernos dictatoriales que tuvimos, ¿no? Fundamentalmente el establecido por Porfirio Díaz, que básicamente instauró el Estado que hoy tenemos. A partir de entonces y dadas estas, digamos, descubrimientos
que de alguna manera enunciaron previamente tanto Tucídides como Thomas Hobbes, la política se ha llenado de discurso, a excusa de la cultura y para propósitos de la dominación de nuestra naturaleza humana. En este sentido, por ejemplo, la democracia neoliberal establece esa necesidad innata por uno mismo al tratar de hacernos ver que el deseo de libertad, de liberarse de las idiosincrasias culturales locales, es una implicación de ser feliz, ¿no? Entonces, el establishment o el status quo, por ende, pues debe de ser derrocado, ¿no? Entonces, veamos que todo resultado de esa forma contracultural, de esa forma anárquica o contracorriente, es finalmente también un propósito de la construcción del Estado. Y las formas, lo voy a poner en este sentido, un movimiento, por ejemplo, social, es a propósito de ese discurso democrático neoliberal, al tratar de sostener las necesidades innatas que se ven expresadas en nuestros deseos de libertad. Entonces, eso, por ejemplo, poco no lo hemos puesto a pensar. Desde el punto de vista del análisis político, esto es muy interesante, muy importante, ¿no? Es decir, siempre que tenemos una pasión desbordada en contra de un status quo, del establishment, no nos hemos puesto a pensar que muy probablemente sea el resultado que ellos esperan y que obviamente toman en cuenta. Entonces, regularmente, pues estas formas son definitivamente irrelevantes, son minorizadas, son de alguna manera retraídas, y me parece que es a propósito de la excusa cultural de nuestra naturaleza humana utilizada para fines políticos. Y con lo anterior, entonces, podemos comprender que se ha cimentado una necesidad de lo político positivista, y que bueno, va a ser revisión de muchos autores que probablemente no alcancemos a revisar todos en este curso, pero que en aras del entendimiento antropológico es importante distinguirlos, y bueno, muy probablemente represente un trabajo extra para esta clase, dado que pues no es la clase de filosofía política o de teoría política, pero que en esta, digamos, perspectiva antropológica que tratamos de situar, me parece que podemos encontrar el porqué de las formas y de las expresiones que están sucediendo a nuestro alrededor. Eh, y solamente si ustedes lo visualizan bajo estos elementos fundamentales que no son menores, pero que como ha transcurrido nuestra sociedad se han vuelto insignificantes, que es el caso específico de la naturaleza humana y la cultura, pero de entender cómo éstas responden y van a la par de las dinámicas que tenemos en la actualidad, hasta el punto en el que hemos creado como sociedad humana una necesidad político positivista, ¿no? Y de ahí pues empezarán a surgir los grandes trabajos sociobiológicos, ¿no? Y que dieron apertura precisamente a esa construcción sociológica primero y antropológica después, y por eso es que en su momento pues todo el mundo debatía sobre esta parte social orgánica, ¿no? Estamos hablando de los trabajos de Augusto Comte, de Herbert Spencer, y sumados a los trabajos de los naturalistas que de alguna manera pues nos harán ver cómo es que estamos propiciando pues estos factores, ¿no? Y a propósito de que el equilibrio y seguir creyendo que el ejercicio del poder y del Estado es la solución, pues fue la tesis que mantuvo el espíritu positivista en adelante, ¿no? Y me parece que pues hasta nuestros días, de hecho, esa gran pregunta que les hacía en clases anteriores de respondernos que si no tenemos otra forma de evolucionar, otra forma al que llegar que no sea la de la organización,
la de la familia, la de la sociedad, la del Estado, la de las instituciones. ¿Qué otra forma tenemos? Y esa es muy difícil contestarla o muy complicado contestarla. Lo que sí tenemos es que podemos cuestionar que no necesariamente habrá que seguir creyendo en que el ejercicio del poder y del Estado es la solución para mantener nuestras formas de equilibrio en la sociedad, sobre todo en una sociedad en la que políticamente y socialmente pues estamos siendo muy desgastados, ¿no? Les decía que este discurso que ha propuesto la libertad individual en adelante y ha abanderado esta justificación cultural en aras de una modificación de nuestra naturaleza humana, pues ha propiciado más problemas que soluciones, ¿no? Problemas porque pues nuestra sociedad está actualmente dañada, muy dañada mentalmente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, y pues bueno, hay todo un diseño desde el punto de vista político económico para pues digamos sostener esta gran necesidad político positivista, ¿no? Y esta gran necesidad político positivista hoy la puedo situar a partir del uso y manejo y control de los medios masivos de comunicación, específicamente de los que se filtran a través de las redes sociales y del internet, ¿no? Que finalmente son precisamente ese continuum de la necesidad político positivista de seguir creyendo que es a partir del ejercicio del poder y del Estado la solución hacia el equilibrio de nuestras formas individuales de la libertad, ¿no? Sin embargo, bajo una visión aristotélica, por ejemplo, hemos dejado atrás pues esta construcción del ser humano como un ente que debe de ser, digamos, alimentado por todas las formas que nos ofrece nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, por el arte, por la ciencia, por las diferentes sentires, por las diferentes emociones, etcétera, ¿no? Entonces, hoy tenemos más establecido un discurso que conforme evoluciona y sigue caminando y cada día que sucede, pues se vuelve más fuerte, ¿no? Y sin embargo, se ha demostrado y me parece que es legítimo desde el punto de vista antropológico no incitar hacia el impacto violento como la forma en la que puede trascender una forma política modificada, ¿no? Sino sobre todo al impacto racional, científico, que puede ser promovido por cada uno de los ciudadanos, por cada uno de nosotros como personas, para afinar cada vez más pues este devenir que desafortunadamente es cada vez más una lápida. Con lo anterior debe de quedar entonces claro que de Tucídides a Thomas Hobbes lo que tenemos es una falsa ilusión instaurada. El aporte sociológico más importante del pensamiento político, si bien fue la mentalidad a nivel de doctrina positivista, quedó instaurada como una práctica y una condición humana, no refleja en estricto sentido pues nuestras realidades profundas en nuestra sociedad. Y me parece que como antropólogos es muy claro, dado que vemos los impactos locales de toda esta falsa ilusión que se instauró y aplicó durante mucho tiempo. Entonces, desde la perspectiva de la antropología política, lo que tenemos ahora es una alternativa política de la condición humana, ya que la premisa fundamental es no transgredir aún más la naturaleza humana en el entendido de este factor evolucionista que nos hace conscientes no solamente como profesionistas, sino como humanos de este devenir del hombre y de nuestra sociedad. Porque de ello eh, eh, tenemos una muerte prematura, ¿no? Es decir, muy pronto hemos liquidado prácticamente este dilema entre naturaleza y cultura. Como pensamiento occidental, eh, hemos dejado de lado las bases fundamentales que han generado las formas del orden y del ser, ¿no? Lo hemos convertido más como un asunto del orden y la ley que del orden y del ser, ¿no? Y eso me parece que prematuramente ha manifestado una especie de muerte al dilema que existe entre naturaleza y cultura, pero para los antropólogos definitivamente esto no está acabado.
Y bueno, si bien hemos también instaurado a lo largo de todo este devenir de nuestra evolución una formación de la mentalidad política, porque la familia y nuestras relaciones sociales son claramente el reflejo de la mentalidad política, debemos de pensar o tratar de pensar desde la perspectiva antropológica que la naturaleza humana comienza en el hogar, ¿no? Es decir, si bien ya tenemos una fijación biológica, una determinación biológica, no en estricto sentido se va a definir que nuestra naturaleza ya ha sido escrita, ¿no? Por lo tanto, podemos pensar que la naturaleza humana comienza en el hogar y esto me parece que es muy importante. Y tan importante es que en el trabajo de Thomas Hobbes precisamente se reflexiona sobre esta idea de un sistema político egoísta, ¿no? En aras de proponer que el Estado deba de ser el Estado que permita la armonía entre los ciudadanos, ¿no? Y por eso la propuesta del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que, vean, a 1600 decíamos en el que se estableció la obra de Thomas Hobbes y pareciera que el Estado de Derecho hoy para muchos políticos es algo nuevo, ¿no? Entonces me parece que la gesta de un sistema político ha subrayado en un dilema completamente egoísta. Y la obra de Thomas Hobbes me parece que es una obra relevante, Leviatán, pero al mismo tiempo me parece que es un ejemplo muy triste. Es un ejemplo muy triste de cómo podemos generar una recuperación moral en aras de un interés personal, ¿no? Tanto las obras, por ejemplo, como de Maquiavelo o de Thomas Hobbes, resultan ser más un manual de los políticos que puntos de partida para la confortabilidad social, ¿no? Eh, el pensamiento moral de Hobbes es difícil de separar de su política. Me parece que hay muchas premisas que en su trabajo, leyéndolo detenidamente, podríamos considerar, pero que sin lugar a dudas nos ponen de manifiesto este ejemplo triste de cómo es que estos procesos de organización social, de gobierno, de Estado, intencionan una recuperación moral, pero en aras de un interés personal. Porque de hecho la lectura del Leviatán es un asunto confuso, ¿no? Por ejemplo, comienza diciéndonos que el cuerpo humano es una máquina y esa organización política, es decir, la comunidad, es como un ser humano artificial y termina diciéndonos que la verdad de sus ideas solo puede medirse mediante el autoexamen, examinándonos a nosotros mismos para adjudicar nuestros pensamientos y pasiones características que van a constituir nuestras acciones humanas. Entonces, me parece que hay dos afirmaciones que son completamente diferentes. Por un lado, la parte política del gobierno y del Estado y por otra parte, pues la parte del individuo, ¿no? Entonces, finalmente dice que es necesidad del hombre la construcción de un Estado de derecho, pero por otra parte que quien tiene la responsabilidad en la construcción de ese Estado es el individuo. Y esto es muy simple de entender y de entender por qué no funciona el orden del Estado y del orden del gobierno, porque simplemente son discursos completamente diferentes, ¿no? Y porque entonces se presenta pues un desastre de tipo ético kantiano, ¿no? Porque las personas entran en relación con otras por los beneficios que pueden obtener como medios para sus propios fines, pero nunca entendiendo la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, esa premisa da para muchos cuestionamientos porque muy probablemente la forma de nuestra naturaleza humana en el devenir del hombre, muy probablemente a cuestión y a reserva de lo que podamos estar analizando más adelante, no necesariamente se encuentra en la conformación de las instituciones. Y a colación de esto último, el mismo Hobbes piensa que el juicio humano no es confiable y necesita ser guiado por la ciencia, ya que nuestros juicios
tienden a ser distorsionados por el interés propio, por nuestros placeres, por nuestros dolores, y en ese sentido pues compartir las pasiones básicas con la diversidad del mundo pues nos pudiera estar afectando a todos de manera diferente. Lo que tenemos ahora, y para ir cerrando un poco todas estas ideas, es que lo peor de nosotros se ha convertido en lo mejor, y pues estas ideas han marcado el individualismo, la libertad, y pues todo esto se ha traducido en mercancías simbólicas precisamente por esas justificaciones que he comentado anteriormente. Así, el pensamiento sociopolítico de hoy pudiera resumirse en esta idea de Marshall Salins: el dinero, el oro, el petróleo, el vino, el agua pura del Fiji, la tecnología, etc. Esta es la construcción de la naturaleza a través de determinados significados y prácticas culturales, cualidades que se entienden meramente como materiales, cuyas fuentes sociales son atribuidas más bien a los deseos corporales y cuyas satisfacciones arbitrarias se mistifican como elecciones universalmente racionales. ¿Y por qué no entonces otros mundos políticos? ¿Qué tal la idea como premisa antropológica del positivismo contra lo positivo? Plantas, animales, gente, el universo, todo tiene una atribución humana, pero el hombre da su apariencia. Así, el reto social, sociopolítico, será generar la capacidad de entender que todo tiene cualidades de conciencia, inteligencia, intencionalidad, comunicatividad, movilidad y emotividad. Por ello, la visión sociopolítica moderna, desde una perspectiva antropológica política, debe de establecer las relaciones sociales igual a relaciones entre personas y con la naturaleza. Aludiendo a John Locke en 1670, el conocimiento proviene de la experiencia sensorial de los acontecimientos en un mundo físico. De modo que con estas simples premisas y bajo la perspectiva antropológica podemos establecer un análisis sociopolítico final, poniendo atención primeramente a esta premisa. Occidente se preocupa por la expresión del cuerpo, mientras el mundo presta atención a la progresión de la mente. Así que desde la perspectiva de la antropología, ¿cuál es la verdad? Y responder a cuál es la verdad es un primer error. Estamos condenados por una irresistible naturaleza humana a buscar nuestro beneficio a costa de quien sea, amenazando con ello nuestra existencia social. Así que una breve conclusión sería que la civilización occidental ha sido construida sobre una idea perversa y equivocada de la naturaleza humana, y esta idea verdaderamente pone en peligro nuestra existencia. Les invito a revisar el siguiente video y espero sus comentarios. Que tengan un excelente día.